La noche en que gané el premio a Mejor Actriz, un video mío, visiblemente embarazada, fue filtrado de repente por hackers. Toda la sala estalló y todos los reporteros se lanzaron hacia adelante gritando la misma pregunta. Señorita Emma, ¿quién es el padre del niño? Giré ligeramente y me encontré con la mirada completamente atónita de Oliver, siempre sereno y distante. Esta era la primera vez que perdía el control en público. Sonreí y respondí con calma, no estoy embarazada. En el momento en que Oliver me abandonó por su amor de la infancia. Todo entre nosotros ya estaba condenado. Antes de pisar la alfombra roja mi agente me recordó una y otra vez que si veía a Amelia simplemente fingiera que no existía y que no hiciera más drama porque, después de todo, Amelia ahora pertenecía a Oliver. La mitad de la industria del entretenimiento estaba controlada por la familia de Oliver y circulaba un dicho, si quieres hacerte famosa, acuéstate con Oliver. Era vulgar pero no del todo falso. Cualquier mujer relacionada con Oliver parecía ascender fácilmente, todas excepto yo. Fui la única que había salido públicamente con Oliver y casi fui vetada por ello porque ofendía a su preciosa amiga de la infancia. Por mucho que trabajara después y por mucho que el público alabara mi actuación nunca recibí un premio. Año tras año de nominaciones sin ganar me desgastaron por completo. Dejé de aparecer en el mismo escenario que Amelia y cualquier proyecto que le interesara lo rechazaba cortésmente con la excusa de conflictos de agenda. Quizá mi retirada silenciosa finalmente dio resultado o quizá ella y Oliver estaban a punto de casarse y no querían mala suerte. De cualquier modo finalmente permitieron que un trofeo cayera en mis manos. Cuando mi agente lo supo casi lloró y me dijo que mis días de sufrimiento habían terminado. Oliver finalmente estaba dispuesto a dejarme ir. Aunque la ruptura no fue mi culpa, yo nunca fui una pareja adecuada para Oliver y lo había aceptado hace mucho tiempo, justo después de que mi agente me advirtiera que no provocara drama con Amelia. Ella se esforzó en invitarme a caminar con ella por la alfombra roja. La ex y la actual de Oliver caminando lado a lado era suficiente para volverse viral. Sabía exactamente lo que quería, humillarme desde todos los ángulos. No solo porque ahora tenía a Oliver sino también porque llevábamos vestidos de la misma marca. El suyo era el diseño más reciente y el mío el modelo pasado de moda del año anterior. Ya podía imaginar los titulares y las publicaciones virales con sus fans y mis haters riéndose de lo barata que me veía, pero no me importaba. Nunca quise competir con ella en moda ni esperaba que Oliver volviera arrastrándose. Ella quería ser la protagonista y yo estaba dispuesta a hacer el papel secundario que resaltara su gloria. Pero aparentemente Amelia aún no estaba satisfecha, se inclinó y susurró que Oliver vendría esa noche. Yo no lo sabía, desde nuestra ruptura habíamos cortado completamente el contacto. Aún así al oír su nombre mis pasos vacilaron por un segundo y ella lo notó. Su sonrisa se volvió burlona y me dijo que no me hiciera ilusiones porque él estaba allí por ella y no tenía nada que ver conmigo, lo sabía. Aunque la familia de Oliver prácticamente poseía la mitad de la industria, él nunca asistía a eventos públicos, ni siquiera cuando estábamos en nuestro mejor momento. Amelia añadió que Oliver y ella se iban a casar. Asentí y le sonreí con sinceridad deseándoles felicidad. Quizá esa noche estaba demasiado tranquila, tan tranquila que incluso Amelia perdió interés en seguir jugando conmigo o quizá simplemente no podía esperar para ir a buscar a Oliver. Cuando terminamos la alfombra roja desapareció sin decir palabra. Yo me quedé. Posé para las cámaras y respondí a algunas preguntas educadas. Todos los reporteros fueron prudentes y nadie mencionó a Oliver. Aunque nuestro romance había incendiado Internet, el final fue demasiado feo. Oliver se enteró de nuestra ruptura por un tema tendencia. Aquella entrevista estaba programada para hablar del progreso de nuestra relación, pero miré a la cámara y dije solo 5 palabras, tranquilas y frías, ya rompimos, sin aviso ni explicación. Oliver me llamó una vez después de la ruptura, no explicó nada, no se disculpó ni me preguntó por qué. Solo confirmó si ya había tomado mi decisión, respondí en voz baja que sí. Él se quedó en silencio un segundo y colgó, pensé que se enfadaría. Después de todo había sido criado como un príncipe rodeado de admiración y nunca contradicho, y aún así yo lo dejé y ni siquiera fue el primero en saberlo. El hashtag Oliver fue dejado fue tendencia durante 3 días y Oliver nunca lo eliminó. Mi agencia, aterrorizada de ofender a la familia Oliver, intentó retirarlo, pero en cuanto desaparecía volvía a aparecer. No era solo vergüenza pública sino su advertencia para mí. Como era de esperar, mi carrera empezó a desmoronarse poco después, hasta que pasaron 6 años, hasta que Oliver se calmó y hasta que él y Amelia estuvieron a punto de casarse. El pasado volvió vívido a mi mente y me perdí por un momento.
El presentador tuvo que llamar mi nombre 2 veces antes de que reaccionara. Todos a mi alrededor celebraban y entre los aplausos miré hacia la primera fila. Amelia estaba sentada allí y el asiento a su lado estaba vacío. No había tarjeta con nombre, pero todos sabían de quién era, de Oliver. No había llegado. Bien, me ahorraba la incomodidad, pero cuando subí al escenario y levanté la vista para dar mi discurso, Oliver estaba allí de repente, sentado correctamente como si siempre hubiera estado. No había cambiado mucho excepto su aura, más calmada y fría. Cuando nuestras miradas se cruzaron me miró como a una extraña, sin emoción ni reacción, me tranquilicé y empecé a hablar con calma y compostura. A mitad de mi discurso comenzó un alboroto entre el público. Alguien había filtrado un video mío, visiblemente embarazada, de hace años, 6 años atrás. Poco después de que Oliver y yo rompiéramos, intenté enterrarme en el trabajo, pero antes de unirme a una producción descubrí que estaba embarazada, así que abandoné el drama y desaparecí del ojo público durante un año. Las imágenes provenían de las cámaras de seguridad del complejo donde vivía. Ni siquiera recuerdo a dónde iba ese día, pero no llevaba mascarilla y mi rostro se veía claramente. Cuando bajé del escenario aún sosteniendo el trofeo, mi agente y mi asistente corrieron hacia mí intentando protegerme del caos, pero ya era demasiado tarde. Los reporteros se habían abalanzado y todos hacían la misma pregunta. Señorita Emma, ¿quién es el padre del niño? Quedé atrapada entre la multitud incapaz de moverme, mientras tanto nadie se atrevía a acercarse demasiado a Oliver. Si todavía estuviéramos juntos quizá los medios habrían sido un poco más indulgentes conmigo. Vi el shock en el rostro de Oliver. Sus dedos apoyados en el reposabrazos estaban tensos sin que él se diera cuenta. Él sabía quién era el padre y por eso, por primera vez, él siempre calmado y frío Oliver perdió la compostura en público. No respondí directamente a los reporteros, solo sonreí y dije, no tengo un hijo. Dudo que alguna mejor actriz haya salido de una ceremonia de premios en un caos semejante. Mi vestido fue pisoteado y manchado y uno de mis pendientes se perdió en la confusión. Una multitud de reporteros me persiguió y parecía más una huida que una celebración. Mi representante y mi asistente estaban en shock y pasó un buen rato después de subir al coche antes de que alguno de ellos pudiera hablar. Lo que está pasando, ¿tú tienes un hijo? ¿Es de Oliver? ¿Dónde está el bebé ahora? Había demasiadas preguntas y yo esbocé una sonrisa amarga sin saber por dónde empezar. Ninguno de ellos había estado conmigo desde el inicio de mi carrera y todo lo que sabían sobre mí y Oliver provenía de chismes o hilos en Internet. Aquel año desaparecí del ojo público y la gente asumió que me habían vetado. Cuando regresé a la industria dijeron que solo estaba sanando de un desamor. Nadie sabía realmente qué había pasado, ni siquiera mi equipo actual. Cuando vieron el video hoy reaccionaron como todos los demás. Convencidos de que me había ido a tener un bebé, un año entero fuera, la línea de tiempo encajaba demasiado bien. Mi representante incluso estaba emocionada diciendo que si Oliver venía a buscar al niño esta era mi oportunidad. Que me reconciliara con él ahora y que estaría inundada de premios para siempre. Yo negué con la cabeza. Ella se quedó paralizada por un momento y luego casi golpeó el techo del auto de lo rápido que se incorporó, preguntándome si estaba pensando en enfadarlo otra vez, ¿cómo podría atreverme? Mi negativa significaba que no había ningún niño, que lo hubo en aquel entonces pero no lo conservé. Ella no me creyó del todo porque una pausa de un año era demasiado conveniente. Quería insistir pero la asistente le entregó un teléfono diciendo que mirara, que había otro escándalo en tendencia. Malditos buitres. La representante tomó el teléfono pero después de un vistazo su expresión cambió, preguntando qué estaba pasando. No había ni una sola publicación difamatoria sobre mí, ni siquiera una foto fea. Y aún así yo acababa de salir de aquel evento en total desgracia. Esto era obra de Oliver. Si quería destruir a alguien era fácil, y si quería proteger a alguien era aún más fácil. Mi representante estaba estresada preguntándome si de verdad no había conservado al niño y cómo iba a explicárselo a Oliver. Yo respondí que no tenía por qué explicarle nada. Que él no me amaba y que además él y Amelia estaban a punto de casarse. Sabía que Oliver vendría a buscarme porque la filtración del video fue repentina y estaba relacionada con un niño. Él no lo ignoraría, pero no esperaba que llegara tan rápido. Cuando llegué a casa ya estaba esperándome abajo. En la oscuridad su silueta alta se veía exactamente igual que hace 6 años, excepto que antes, cuando me veía, abría los brazos y esperaba a que yo corriera hacia ellos. Ahora solo estaba allí, frío e intocable. Mi representante me detuvo con inquietud cuando abrí la puerta. Me volví para sonreírle diciendo que estaba bien,
que si él quisiera matarme no tendría que hacerlo personalmente. Ella suspiró y me recordó que ya había sobrevivido a lo peor y que de ahora en adelante todo debería mejorar, que por favor no hiciera las cosas más difíciles para mí otra vez. Asentí con una sonrisa. Cuando se fueron caminé hacia Oliver con pasos firmes como si saludara a un viejo amigo. Solo yo sabía que en los 2 últimos pasos antes de llegar a él mi corazón latía con fuerza. Lo había amado tan profundamente que cuando ocurrió el terremoto y él me dejó atrás sin dudar para ir a buscar a Amelia casi perdí las ganas de sobrevivir. Oliver sabía por qué rompí con él pero nunca lo explicó, ni una palabra. Y cuando lo humillé públicamente anunciando la ruptura se aseguró de que me ridiculizaran durante años en esta industria porque él era rico y poderoso y yo no, incluso hoy, incluso sabiendo que él estaba equivocado. Fui yo quien habló primero llamándolo presidente Oliver. Él frunció el ceño y dijo con voz baja que aún prefería que lo llamara por su nombre. Yo solía pronunciar su nombre tantas veces. Oliver. Casi termino de grabar. Vamos a comer, Oliver. ¿Has estado de viaje de negocios una semana? ¿Cuándo vuelves? Oliver. Te extraño tanto. Habían pasado 6 años pero aún podía recordar exactamente cómo decía esas palabras. Una ola de tristeza se elevó en mi pecho. Negué con una leve sonrisa diciendo que Amelia había dicho que pronto se casarían y que ya no sería apropiado llamarlo por su nombre. Felicitándolo, Oliver me miró preguntando si creía que aún podía casarse ahora, incluso si Amelia todavía estuviera dispuesta a casarse con él y convertirse de repente en madrastra. Su familia no lo permitiría porque les importaban demasiado las apariencias, y ahora, una vez más. Yo lo había arruinado para él, me disculpé rápidamente, él preguntó dónde estaba el niño. Oliver finalmente hizo la pregunta que había flotado en el aire toda la noche. El niño, el que fue expuesto de repente pero que nadie había visto jamás, su voz era más pesada, claramente infeliz. Diciendo que yo había estado embarazada y preguntando por qué no se lo dije, respondí que al principio no lo sabía y que cuando lo descubrí ya habíamos roto, que no quería afectar las cosas entre él y Amelia. Oliver soltó una risa fría diciendo que lo había ocultado durante 6 años y aún así se había expuesto. Preguntando si eso ayudó a reducir el impacto, yo dije que lo sentía sin saber qué más decir. Cuando Oliver y yo empezamos a salir la gente me advirtió que a Oliver le gustaban las chicas obedientes, pero yo nunca pude fingir ser obediente, era joven, pensaba que enamorarse significaba para siempre, y nadie puede fingir para siempre, así que delante de Oliver hacía berrinches. Actuaba de forma caprichosa y celosa. Él no sabía cómo consolarme pero tampoco me lo reprochaba, y cuando me calmaba todo volvía a estar bien. Yo solía estar llena de vida, ardiente, no como ahora. La yo que él ve es tranquila, reservada y cautelosa. Él volvió a preguntar dónde estaba el niño y yo respondí que no había ningún niño, que desde el momento en que supe que estaba embarazada nunca planeé conservarlo, que un hombre que no me amaba nunca amaría a mi hijo y que yo nunca quise ser madre soltera, así que lo terminé. Hubo un destello en los ojos de Oliver, una luz que rompió el océano oscuro detrás de ellos. Por fin pude ver emoción en él, realmente le importaba ese niño, eso me sorprendió. No sabía si era porque valoraba su linaje o si alguna vez hubo una parte de él que realmente me amó. Oliver estaba enojado y aunque habían pasado 6 años su hábito de cerrar los ojos cuando estaba molesto no había cambiado, lo miré sin saber qué hacer porque no sabía de qué estaba enojado. Si somos honestos yo debería ser la que estuviera enojada. Justo antes de romper Oliver y yo finalmente habíamos logrado reservar 5 días para viajar juntos y éramos genuinamente felices, pero porque él le contó a Amelia sobre el viaje ella apareció al día siguiente. Yo ya estaba un poco molesta. Pero ella dijo que sus familias eran cercanas y que ella y Oliver crecieron como hermanos, y Oliver nunca le pidió que se fuera, así que guardé silencio y lo soporté. Quien hubiera pensado que al día siguiente ocurrió un terremoto, aún lo recuerdo con claridad. Mientras corría para salir tropecé por las escaleras, me golpeé el muslo, me torcí gravemente el tobillo y peor aún me golpeé la cabeza y mi visión se volvió borrosa. Oliver inicialmente intentó cargarme, pero entonces escuchamos a Amelia gritar pidiendo ayuda. Él me miró una vez y luego se giró para ir a buscarla, me dejó atrás, si salía o no, si vivía o moría, no le importaba, nunca explicó por qué. Ni siquiera después de que anuncié públicamente nuestra ruptura sin previo aviso ni cuando permitió que la industria se burlara de mí durante años. Esta noche Oliver finalmente me preguntó si quería escuchar su explicación, me quedé paralizada, aquel terremoto se convirtió en un trauma, cada vez que lo recuerdo mi pecho se oprime y mi respiración falla.
Hace 2 años actué en un drama que incluía una escena de terremoto. El director elogió mi actuación diciendo que era la representación más realista del terror que había visto, pero yo no estaba actuando, estaba realmente asustada. Incluso después del rodaje no pude sacudirme esa sensación. Esa noche tuve una pesadilla reviviendo el momento en que Oliver me dejó. Desperté empapada en sudor, mi mente estaba clara pero mi cuerpo se paralizó, no pude levantarme. A la mañana siguiente mi asistente me encontró aún en la cama con fiebre alta y me llevó al hospital. Antes y después de nuestra ruptura pública nunca le pedí a Oliver una explicación porque creía que las acciones hablan más que las palabras. Cuando se trató de vida o muerte, la persona que él eligió salvar fue Amelia, e incluso si me hubiera dicho 1000 veces que me amaba, no habría significado nada, aún así no quería quedar atrapada en esa pesadilla para siempre, y como él fue quien sacó el tema primero, decidí escucharlo. Oliver dijo que Amelia tenía un hermano mayor y que él y Oliver habían sido mejores amigos desde pequeños, que cuando tenían 13 años salieron a escondidas a jugar y fueron atrapados por hombres peligrosos. Alguien quería secuestrar a Oliver. Los 2 chicos corrieron por sus vidas intentando escapar, pero al final solo Oliver regresó. Decidimos separarnos para confundir a los secuestradores y antes de separarnos las últimas palabras de su hermano fueron: si no regreso, cuida de mis padres y de Amelia. Así que en aquel momento de caos, cuando escuchó a Amelia gritar, fue a salvarla porque no quería que su mejor amigo muriera en vano ni romper aquella promesa. Las amistades de la infancia son sagradas, especialmente cuando la otra persona murió por su culpa. Podía entender por qué nunca había mencionado esto antes. Pero aún así tuve que preguntar qué habría pasado si yo hubiera muerto aquel día. Él le debía a la familia de Amelia y quería compensarlos. Eso estaba bien, pero yo no le debía nada a la familia sí. Entonces, ¿por qué tenía que pagar el precio o arriesgar mi vida? Oliver no respondió. Tal vez pensó que no valía la pena responder a una hipótesis. Después de todo yo no morí y ahora había vuelto causando problemas otra vez. No insistí más y solo le dije: no te preocupes. De verdad no tuve al bebé en secreto, tampoco sé de dónde salió el video. Pero definitivamente no quería que se hiciera público. Oliver me miró y había algo parecido a la tristeza en sus ojos, un destello que desapareció demasiado rápido. Luego dijo con calma, desafiándome, que había hablado con un médico y que con un vientre de ese tamaño, incluso para alguien que no se nota temprano, probablemente yo estaba al menos de 5 meses, incluso 4 como mínimo. Entonces llegó la verdadera acusación: Emma, si tuviste al bebé, solo me odias por haberte abandonado, así que lo ocultaste todos estos años y ahora sigues negándolo. No es así. Capítulo 10. No, de verdad no lo hice. Cuando eres joven tienes más orgullo que sensatez. Amé profundamente a Oliver, pero también me amé a mí misma, y desde el momento en que me dejó por Amelia durante aquel terremoto, todo terminó entre nosotros, incluso ahora que él lo ha explicado. Aunque lo entienda, no significa que lo acepte, pero esa noche Oliver fue extrañamente insistente. El hombre que siempre manejaba las cosas con rapidez y decisión seguía preguntando lo mismo una y otra vez, como si necesitara que yo admitiera que había tenido al bebé. No tuve más opción que decir la verdad. No interrumpí el embarazo de inmediato porque estaba enferma. Al mismo tiempo que supe que estaba embarazada también recibí un diagnóstico. Debido al tratamiento tuve que retrasar el aborto. Los medicamentos me hicieron subir mucho de peso. Por eso parecía más grande que la mayoría de las mujeres embarazadas, pero en realidad el embarazo no estaba tan avanzado. Ese año lo perdí todo: amor, carrera, salud y a mi madre. Nadie en el mundo podía compararse con ella, nadie me amó como ella. Cuando supe que estaba enferma y embarazada la llamé, vino desde nuestro pueblo natal para cuidarme, se quedó a mi lado todas las noches. Pero yo estaba demasiado atrapada en mi propio dolor para notar lo delgada que se estaba volviendo o lo pálido que se había vuelto su rostro. El día en que me dieron el alta ella sonreía lista para llevarme a casa, pero apenas salimos del ascensor se desplomó justo delante de mí. Ese momento está en blanco en mi memoria. Incluso ahora no puedo recordar qué pensé en esos segundos. Si estaba demasiado asustada o si mi mente simplemente se apagó. Miré a Oliver y finalmente no pude contenerme más y dije su nombre: Oliver. Él respondió en voz baja. Le dije: entiendo tu culpa hacia el hermano de Amelia, no te culpo por lo que pasó entonces. Él me miró y luego preguntó algo que nunca esperé: ¿entonces qué hacemos ahora? Parpadeé y pregunté qué quería decir, y él dijo: Emma, ¿no deberíamos intentarlo de nuevo? Capítulo 11.
La pregunta de Oliver me dejó atónita. Las personas en el poder rara vez bajan la cabeza. Si alguien tan orgulloso como él podía decir eso, debía de querer realmente arreglar las cosas conmigo, pero no entendía si de verdad le había importado todos estos años. ¿Por qué nunca vino a buscarme? ¿Por qué dejó que otros me hicieran la vida tan difícil? Desaparecí del ojo público durante un año entero, ¿no se preocupó ni una sola vez? Oliver dijo que si había enviado a alguien a buscarme, pero el informe que recibió decía que yo ya tenía a alguien nuevo. Eso fue justo después de nuestra ruptura, el día en que mi madre vino a visitarme. Como era difícil viajar desde nuestro pueblo, le pedí a mi primo que la llevara en coche. Eso debió de ser lo que la gente de Oliver vio. Pensaron que él era mi nuevo novio. Oliver parecía molesto y dijo que lo había dejado delante de todo el mundo y luego había tenido un nuevo hombre enseguida, que estaba furioso y que eso era normal. Le pregunté si por eso me dio todos esos guiones basura y bloqueó todos mis contratos. Él se quedó congelado y dijo que no había bloqueado mis contratos. En realidad había sido Amelia usando su nombre, pero yo no creí que él no se hubiera dado cuenta, era demasiado inteligente para eso. Tal vez simplemente la dejó hacerlo porque estaba enojado y quería que alguien más pagara por él. Lo miré y le dije que él había perdido a su mejor amigo y eso lo había entristecido, pero que sabía lo que era perder a una madre, que cuando yo perdí a la mía quedé devastada. Mucho más de lo que él podía imaginar, que en mi momento más bajo me paré en la azotea mirando las estrellas como si fueran mi madre y pregunté si podían llevarme con ella. No podía comer ni dormir. Los medicamentos me hicieron subir mucho de peso y luego el duelo me lo hizo perder todo de golpe. Cuando regresé a la industria estaba tan delgada que no parecía humana, ninguna agencia me quería, supliqué a mi representante y prometí comportarme. Ella solo me aceptó a regañadientes. Más tarde, mientras trabajábamos juntas, empezó a entender quién era yo y comenzó a defenderme. Diciendo que Amelia solo conseguía lo que quería porque su familia tenía poder, que lo quería todo y cuando no podía tenerlo lo robaba, que no debería estar en el espectáculo sino ser una ladrona, que cuando yo salía con Oliver su familia decía que nunca aceptaría a una actriz. Entonces, ¿por qué ahora aceptaban a Amelia siempre en el centro de atención? Que mi actuación estaba a años luz de la suya y que cualquiera con ojos podía verlo, que si Oliver tenía tanto dinero debería comprarse un nuevo par de ojos. Claro que ella solo decía eso a sus espaldas. En público siempre era presidente Oliver y señorita Amelia, educada hasta el extremo, porque en este mundo somos solo hormigas y el capital siempre gana. Capítulo 12, no acepté volver con Oliver, incluso si eso significaba que mi carrera despegaría. Incluso si ganaba todos los premios a partir de entonces, aún así no pude decir que sí, porque sabía que su familia nunca me había querido. Cuando todavía estábamos juntos, su madre vino a verme una vez, dijo que yo era hermosa y talentosa y que seguramente tendría éxito algún día. Pero que su familia nunca aceptaría a una actriz como no era, me aconsejó que rompiera con él, mejor ahora que después, incluso me ofreció recursos, si lo dejaba, me haría famosa. Yo dije que no. Creía entonces que mientras Oliver y yo fuéramos lo suficientemente fuertes podríamos enfrentar cualquier cosa. No esperaba que todo terminara de forma tan fea. Tal vez Oliver nunca intentó realmente arruinarme, pero Amelia, su familia y sus amigos hicieron todo más difícil para mí. No podía permitirme pasar por eso otra vez, así que cuando Oliver me pidió una respuesta le dije que nunca había planeado volver con él. Él dijo que antes no pero ahora sí, y yo respondí que aún no. Él dijo que Amelia y él habían terminado, que ambas familias lo habían hablado y que ella había salido del país ese mismo día. Eso me tomó por sorpresa, pero pensándolo bien, así era como Oliver siempre manejaba las cosas. Solo conmigo dudaba, como cuando anuncié la ruptura públicamente, él llamó después. Pero solo para esperar que yo me disculpara. Ahora, después de que me negué a reconciliarme, él tampoco se fue. Estaba esperando a que yo cediera. Pero ya no me quedaba ningún amor por él. Aún así, no me atreví a ser la primera en marcharme. La diferencia de poder entre nosotros era demasiado grande. Si él insistía, solo tendría dos opciones, ceder o abandonar esta industria, abandonar esta ciudad. Así que me quedé, esperando a que él dictara su veredicto final. Pero después de un largo silencio, Oliver simplemente preguntó si aquel año en que desaparecí lo había llamado 2 veces, ¿verdad? El primer llamado fue el día en que interrumpí el embarazo. Lógicamente sabía que estaba haciendo lo correcto, pero emocionalmente todavía no había soltado a Oliver.
Cuando estás herida, cuando te sientes agraviada, inconscientemente piensas en la persona que más has amado. Así que lo llamé. Pero Amelia contestó. Me dijo que dejara de ser patética, que dejara de aferrarme a Oliver. Dijo que si no conocía mi lugar, no solo desaparecería de la industria del entretenimiento, sino que desaparecería de la tierra. No discutí. Simplemente colgué en silencio. Por supuesto, Amelia nunca le dijo a Oliver que yo había llamado. El segundo llamado fue el día en que murió mi madre. Todo el mundo se volvió oscuro. Estaba cayendo en un agujero negro y no podía salir. Quería que alguien, cualquiera, me salvara. Así que, como una tonta, volví a pensar en Oliver. Pero esa llamada nunca fue respondida. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Aunque todavía recuerdo por qué llamé, mis emociones ya no son las mismas. La oscuridad que una vez devoró mi mundo ha desaparecido. Y me salvé a mí misma. Oliver me miró y preguntó si hubiera contestado alguna de esas llamadas, creía que todavía estaríamos juntos. Tal vez. Tal vez habría venido a buscarme de inmediato. Tal vez nos habríamos reconciliado. O tal vez me habría gritado y nuestra brecha se habría hecho aún más profunda. Pero de cualquier manera, eso es el pasado. Le dije que ambos deberíamos seguir adelante. Pero él negó con la cabeza. Quería mirar atrás. En aquel entonces, todos asumían que yo estaba con Oliver por sus conexiones, y una parte de él también lo creía. Hasta que lo dejé públicamente. Hasta que luché en mi carrera sin recurrir a él ni una sola vez. Hasta que descubrió que una vez habíamos tenido un hijo. Hasta que rastreó los registros de esas 2 llamadas telefónicas. Solo entonces se dio cuenta de que lo había amado pura y desesperadamente, tanto que quería un hogar con él, un hijo. El amor que llega tarde es siempre el que más te rompe el corazón. Incluso para alguien como Oliver, es difícil dejarlo ir. Me preguntó si podíamos empezar de nuevo. Negué con la cabeza, porque ya no lo amo. Le dije que habrá alguien que lo ame más de lo que yo jamás lo hice, y lo decía en serio. El video filtrado del embarazo no me trajo ninguna reacción negativa. Al contrario, los internautas me llamaron dura como el acero. Incluso bromearon diciendo que cualquier mujer capaz de abortar al hijo de Oliver tenía una voluntad de hierro sin igual. Después de eso, los guiones que llegaron a mí fueron mejores y más frecuentes. Cuando Amelia dejó la industria y se fue al extranjero, todos los contratos publicitarios que me había arrebatado regresaron uno por uno. Incluso algunos que nunca pensé conseguir se acercaron a mí de forma proactiva. Mi agente me preguntó si debíamos aceptarlos. Sonreí y levanté una ceja, preguntándole por qué me lo preguntaba a mí si ella era la jefa. Ella me dio un golpe ligero en el brazo y dijo que si fuera otra persona ya habría dicho que sí, pero que yo sabía de dónde venían esos recursos, eran de Oliver. Él no había dicho nada de antemano, probablemente quería que pensáramos que habían llegado de manera natural, pero ninguna de nosotras era novata ni ingenua. Ese tipo de contratos no se trataban solo de capacidad, sino de favores y conexiones. Mi agente intentó convencerme de aceptarlos, diciendo que él no decía nada, así que podíamos fingir que no lo sabíamos y que eso impulsaría mi carrera enormemente. Negué con la cabeza y dije que no quería deberle nada. Ella suspiró, diciendo que yo lo había perdonado por lo que pasó entonces y que, honestamente, él estaba equivocado, que eso no era un favor, como mucho era una forma de compensación. Respondí que tampoco quería su compensación. Ella puso los ojos en blanco y dijo que yo era tan obstinada que era ridículo, que se rendía. Después de que mi agente se fue, llamé a Oliver. Contestó más rápido que cuando salíamos. Pero después de que la línea se conectó, no habló. Lo llamé suavemente por su nombre. Le dije que dejara de enviarme recursos. Fui directa, sin darle espacio para fingir. Él hizo una pausa de 2 segundos y luego dijo que siempre debieron ser míos. Si no hubiera permitido que las personas a su alrededor me pusieran dificultades durante esos años, si no hubiera dejado que Amelia tomara lo que era mío, entonces sí, habría ganado el premio a Mejor Actriz hace mucho tiempo. Finalmente le pregunté por qué esta vez me habían permitido ganar. Si Oliver nunca había intervenido personalmente,
Entonces, con la personalidad de Amelia, ¿cómo podía haberme dejado ir de repente? Oliver respondió que alguien cercano a él había contactado a los organizadores y les pidió que juzgaran de manera justa, un amigo mío. Le pregunté si lo conocía, pero Oliver se volvió evasivo y se negó a nombrar a nadie. Me rendí y le pedí que transmitiera mi agradecimiento. Después de colgar, llamé a mi agente para que preguntara a los organizadores del premio quién había intervenido para ayudarme. Cuando me devolvió la llamada, la respuesta me dejó atónita. Era la madre de Oliver. Más tarde esa misma noche, recibí una llamada de ella. Su voz era más suave de lo que recordaba y me felicitó. Me dijo que no tenía que agradecerle, que si no fuera por Oliver, habría obtenido ese premio años atrás. Le respondí que él nunca me detuvo. Ella dijo que lo sabía, que al principio pensó que era él quien me frenaba, pero que cuando le preguntó, él negó haber hecho algo así que debía haber sido Amelia. Me explicó que Amelia era la única hija que quedaba en su familia y que su familia le debía a la de ella, por eso todos la habían consentido demasiado. Dijo que la enviaron al extranjero para disciplinarla y que eventualmente tendría que hacerse cargo del negocio familiar. Luego añadió que no estaba diciendo que yo estuviera jugando en la industria. Yo sabía que si no me hubiera respetado, no habría ido a los organizadores para pedir justicia en mi nombre. También sabía que la familia Oliver no apreciaba a las actrices, y permitirme ganar el premio a Mejor Actriz era también una forma conveniente de humillar a Amelia y empujarla fuera del círculo del entretenimiento. Nadie esperaba que la mayor sorpresa de la noche no fuera mi premio, sino el video de mis detractores. La madre de Oliver dijo que no conservar al niño había sido la decisión correcta y me deseó que volara cada vez más alto. Ella entendía mejor que nadie lo que significaban las aguas profundas en una familia de élite. Un niño nacido en secreto nunca ataría a Oliver ni cambiaría a su familia, pero podría atraparme para siempre y convertirse en mi mayor escándalo. Solo con libertad total una mujer puede llegar lejos. Se me cerró la garganta y le di las gracias. Sin nadie que se interpusiera en mi camino, mi carrera finalmente despegó. Al año siguiente volví al escenario de premios. Agradecí a mi empresa, al director y a muchos otros por las oportunidades de los últimos 10 años. Miré a la primera fila, Oliver no estaba allí. Antes del evento, los organizadores habían intentado varias veces preguntar discretamente si Oliver asistiría, pero mi agente siempre se hacía la tonta. Ella incluso me preguntó una vez, y yo le dije que probablemente ya no tendríamos contacto. Él tenía a su familia, y yo ya no era aquella chica impulsiva que creía en el amor por encima de todo. El valor que una vez tuve para perseguir el amor ciegamente se había desvanecido con el tiempo. Pero ese día se cumplían exactamente 10 años desde que conocí a Oliver. 10 años atrás nos enamoramos. 10 años después seguíamos en la lista de contactos del otro, pero sin volver a comunicarnos. Después de la ceremonia, alguien me entregó un ramo de flores. Dentro había una tarjeta sin firma, con una sola frase: tendrás muchos más periodos de 10 años llenos de luz estelar. Era de Oliver. Él también lo recordaba. Algo en mí se agitó. De repente levanté la mirada y lo vi, sentado en la última fila, oculto en las sombras. Al mismo tiempo, él también me miró. A través del salón abarrotado, nos sonreímos débilmente. Para entonces, Oliver probablemente ya había hecho las paces con nuestro pasado. Incluso si no lo había hecho, sabía que no me pediría que regresara. Ya no. Ahora solo esperaba que yo volara más lejos. Y yo volaré sin miedo.